Buenas tardes a toda la red de Telemedicina Oaxaca, de los hospitales básicos comunitarios. Es un placer para nosotros volver a estar con ustedes. En esta ocasión está con nosotros la doctora Soledad Erika Sánchez Miguel. La doctora es especialista en medicina integrada y ha colaborado con nosotros con algunos temas de mucha importancia, como este que vamos a manejar, hablando sobre el manejo con insulinas en la medicina integrada. Doctora Soledad Erika Sánchez Miguel, nuevamente bienvenida. Ya sabe, aquí es su casa, Telemedicina, y pues para estar en contacto con los médicos que nos ven y nos escuchan con el material que usted trajo. Le doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y adelante, doctora. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es el manejo con insulinas. Bueno, actualmente estamos ante una epidemia, una epidemia en lo que respecta al sobrepeso, la obesidad, y bueno, esta es una parte de la etiología principal de la diabetes mellitus, la cual pues viene siendo un problema de salud pública actualmente, tanto por los gastos que genera para el control de la enfermedad y sobre todo por las complicaciones que esta acarrea si no se lleva un debido control metabólico en los pacientes. Y bueno, uno de los principales manejos y el que nos ayuda a controlar de manera adecuada a los pacientes es el manejo con las insulinas. Nosotros como médicos de primer contacto debemos de saber manejar los esquemas de insulinas, cómo iniciarlos, a quién se los vamos a iniciar, cada cuándo hay que hacer los ajustes del tratamiento con insulinas, y sobre todo el personal que está ahorita en formación, que son los médicos internos, que más adelante se enfrentarán a lo que es el servicio social, y en el servicio social vemos pacientes con diabetes. Entonces es importante que ellos también aprendan a manejar ya los esquemas de insulina. Bueno, para iniciar un poquito de historia de la insulina, principalmente Paul Langers describe por primera vez los islotes pancreáticos, y más adelante, en el año de 1887, el CERAU sugiere que el páncreas podría estar relacionado ya con la presencia de la diabetes mellitus. Dos autores que estuvieron experimentando con la extirpación del páncreas, pero por otras razones, observaron que esto producía glucosuria y diabetes. Y ellos fueron Joseph von Mering y Oskar Minkowski en 1889. Pero fue Palesescu el que describe los efectos de la insulina. Él denominaba a esta sustancia como pancreatina y la estuvo aplicando a algunos animales, y veía que disminuía los niveles de glucosa, y también había ya un adecuado control glucémico. Pero fue hasta el año 1922 en que Batten y Betz fueron los primeros en suministrarle la insulina al primer paciente en enero de 1922, y esto les meritó que obtuvieran el premio Nobel de Medicina en ese año. Y bueno, todos escuchamos durante la carrera que ellos también hicieron algunas prácticas extirpándole el páncreas a Marjorie, que fue la perra con la que estuvieron practicando y a la que también suministraron insulina, y vieron los efectos que esta producía en los casos de hiperglucemia. La insulina, bueno, es una hormona peptídica formada por cadenas alfa, que está de 21 aminoácidos, y una cadena beta de 30 aminoácidos. Esta está secretada principalmente por el páncreas, y bueno, se sintetiza es sintetizada en forma de proinsulina, y posteriormente va a desdoblar obteniéndose el péptido C, que es la que realmente tienen el efecto de disminuir los niveles de glucosa, y es secretada por las células beta de los islotes de Langerhans. Y también, bueno, su función primordial es el aprovechamiento de glucosa y almacenaje del exceso como glucógeno, y va a ser dependiente de los niveles de glucosa la secreción de la misma. Bueno, el objetivo de
La plática es, bueno, aprender por qué la insulinización oportuna en pacientes tipo 2. Todos los pacientes con diabetes mellitus en una etapa de su vida van a requerir de la insulinización, pero si esta se realiza de manera oportuna, vamos a asegurar el control glucémico durante el tiempo que sea necesario y así evitar el descontrol y por ende vamos a estar previniendo las complicaciones crónicas propias de la diabetes mellitus. La regla de las 5 M's para la iniciación de la diabetes tipo 2, que es entre más temprano se inicie la insulinización temprana, nos va a llevar a un mejor control metabólico, a la prevención de estas complicaciones crónicas, nos va a ser más útiles en pacientes que no han logrado un control adecuado con hipoglucemiantes orales, ya sea que estén en monoterapia, en terapia dual o ya tengan una terapia triple y que no hemos logrado llevarlos a metas adecuadas. Es más seguro, el control es más efectivo y sobre todo tiene un efecto más fisiológico con el uso de las insulinas a comparación con los hipoglucemiantes orales. ¿Por qué y cuándo se debe de iniciar la insulinización? Actualmente lo que manejan las guías es la atención centrada al paciente y bueno, insulinización debe ser dependiendo de la necesidad del paciente, el disminuir el riesgo de hipoglucemias en él, la necesidad que tenemos de llevar a un adecuado control, sobre todo a nivel de hemoglobina glucosilada, que ya la Asociación Americana de Diabetes, las guías europeas, la guía de práctica clínica mexicana también recomiendan que la hemoglobina glucosilada esté entre 6.5 y 7, pero también va a depender de lo que nos refiera al paciente. Y sobre todo porque ya hay falla con otras alternativas de control metabólico. ¿Cuál es el objetivo de la insulinización? Bueno, la principal va a ser proporcionar la mayor cantidad de reemplazo fisiológico de la insulina como sea posible, ya sea a base de una insulina basal, la combinación de una insulina basal y bolos, o bien con premezclas. Como les decía anteriormente, las guías europeas establecen cifras inferiores al 6.5%, incluso al 6% de hemoglobina glucosilada. La ADA indica que debería lograrse una hemoglobina menor a 7%. Los estudios ACOR y AVANCE observaron que la hemoglobina glucosilada en torno al 7% sin comorbilidades, el paciente tenía un riesgo menor para complicaciones. También observaron que pacientes que tienen 7.5% de hemoglobina glucosilada con riesgo de hipoglucemias, complicaciones avanzadas como comorbilidad de esperanza de vida reducida, ahí se deberían de mantener o incluso hasta 8.5%. Nos mencionan también que ya los tratamientos deben ser más laxos, centrados al paciente, no ser tan estrictos y llevarlos como nos recomiendan las guías europeas o el ADA. Si el paciente teniendo una hemoglobina de 7.5 o un poquito mayor está controlado, no presenta cuadros de hipoglucemia, lo podemos mantener de esa manera y no llevarlo hasta 6 o 6.5 de hemoglobina glucosilada. Las indicaciones absolutas para iniciar la insulinización, bueno, son sobre todo pacientes que debutaron o presentan ya alguna complicación aguda de la diabetes, como la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetósico, diabetes no controlada a pesar de utilizar 2 o más hipoglucemiantes orales, pacientes con diabetes recién diagnosticada, que ya tienen el diagnóstico, lo estamos haciendo con una hemoglobina glucosilada mayor a 10, tenga o no síntomas graves como son poluria, disuria, pérdida de peso, la diabetes gestacional, que es una de las indicaciones absolutas y con la que se debe manejar la paciente en esa etapa. Las metas de tratamiento con las que debemos de llevar al paciente es una hemoglobina glucosilada menor a 7%, pero les mencionaba, puede ser
hasta 7, 5, 8, sobre todo si tienen comorbilidades, y estamos hablando de pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con algún deterioro cognitivo, algún trastorno mental, y pacientes que con una hemoglobina glucosilada de 7,65 nos están presentando ya hipoglucemia. El objetivo también es llevar al paciente con a una glucosa basal y preprandial entre 70 y 130 miligramos de decilitro, una glucemia postprandial menor a 180 miligramos de decilitro. Esas son las metas de tratamiento para los pacientes. Bueno, la reducción de hemoglobina glucosilada esperada con la iniciación de insulina a comparación con hipoglucemiantes orales no tiene un límite superior. Ha demostrado que disminuye de manera eficaz esta hemoglobina glucosilada y bueno, el objetivo de esto es prevenir complicaciones. Se han observado en otros estudios que teniendo una hemoglobina menor a 7%, los pacientes tienen menor riesgo para enfermedad renal crónica, retinopatía diabética, no así en comparación de estas con neuropatía diabética. Pero sí el riesgo nos apoya a prevenir o disminuir el riesgo, sobre todo para enfermedad renal crónica y retinopatía diabética. Bueno, las insulinas se van a clasificar tanto por su duración de acción y por su origen. De aquí lo que nos interesa aprendernos es su duración de acción, que se encuentra en ultralenta, lenta, intermedia y rápida, y por su origen puede ser de origen bovino, porcino y sintética. De acuerdo a su farmacocinética, bueno, las insulinas, en lo que son las insulinas convencionales encontramos la insulina regular, que tiene un inicio de acción de entre 30 a 45 minutos, con un pico de acción de 2 a 4 horas y una duración de 5 a 8 horas. La insulina NPH, que tiene un inicio de acción de 2 horas, un pico de acción de 6 a 48 horas y una duración de 10 a 18 horas. Entre los análogos de acción ultra rápida encontramos la insulina Lispro, Aspar y Glucina. Las tres tienen el inicio de acción entre 5 a 15 minutos, con un pico de acción de 30 a 90 minutos y una duración de acción de 3 a 5 horas. Entre los análogos de acción prolongada encontramos la insulina Glargina, tiene un inicio de acción de 2 a 4 horas, no tiene un pico de acción y su duración es de 20 a 24 horas. Y la insulina Detemir, que tiene igual un inicio de acción de 2 a 4 horas, esta tiene un pico de acción entre 6 a 14 horas y su duración es de 16 a 20 horas. De estas dos, la que más se recomienda utilizar es la insulina Glargina, precisamente porque no tiene un pico de acción. Bueno, el objetivo de las insulinas es simular el efecto fisiológico de la insulina que produce nuestro organismo. Y en el esquema vemos sobre todo la fase de secreción pancreática de insulina en respuesta a nivel de glucosa que sigue el consumo de alimentos, que dura entre 30 a 45 minutos. Se sigue liberando una insulina basal e incrementa otra vez con el consumo de alimentos en la hora de la comida, disminuye igual con un lapso de 2 horas. Y así paulatinamente cada vez que comemos se va a secretar insulina, se va a elevar junto con la glucosa para disminuir esos niveles de hiperglucemia. Y eso es lo que se pretende hacer con los esquemas de insulina. Bueno, ese es otro esquema de lo que les explicaba que se pretende hacer con la aplicación de la insulina. Bueno, de los esquemas que tenemos de insulina, tenemos los esquemas convencionales, que consisten en 1 o 2 aplicaciones al día de insulina, de acción prolongada, en combinación con o sin combinación de insulina rápida. Entre los intensivos son aquellos que incluyen 3 o más inyecciones de insulina de larga duración e insulinas de corta duración. Los esquemas convencionales, bueno, están indicados sobre todo al tratamiento inicial con insulina en pacientes con diabetes tipo 2,
Es eficaz mientras haya reserva pancreática. Aquí es importante mencionar que la mayoría de los pacientes al momento del diagnóstico tienen un 70% de reserva pancreática. Entonces, este es uno de los esquemas ideales para ellos. El esquema es una aplicación de insulina de acción prolongada. Aquí en nuestro medio podemos utilizar insulina NPH o bien iniciar el tratamiento con insulina glargina. La insulina la podemos aplicar a las 20 o 22 horas antes de dormir, o bien iniciarla antes del desayuno. El objetivo de este esquema es controlar la hiperglucemia que se presenta por la producción hepática de glucosa durante la noche. La dosis recomendada, sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, van a ser de 10 unidades aplicadas de manera subcutánea. Si queremos ser más preciso, podemos calcular la dosis inicial de 0.1 unidades a 0.3 unidades por kilogramo peso al día de insulina NPH, y la vamos a ir ajustando cada 7 días. Aquí el ajuste lo podemos hacer con glicemias capilares. Podemos citar a nuestro paciente a los 7 días y de acuerdo a la glicemia que nos refiera vamos a ir ya sea agregando o disminuyendo las unidades de insulina. Si nuestro paciente presenta entre 100 y 120 miligramos de decilitro de glicemia capilar, podemos bien, si no presenta datos de hipoglucemia, incrementar 2 unidades. Si nuestro paciente con estas cifras presenta datos de hipoglucemia, lo ideal va a ser disminuir esas 2 unidades de insulina. Si nuestro paciente presenta entre 121 y 140 miligramos de decilitro, podemos incrementar 4 unidades de insulina. Si está entre 141 y 180, 6 unidades. Si es mayor a 180, 8 unidades de insulina. Y cualquiera de las cifras mencionadas, de acuerdo si presenta o no datos de hipoglucemia al paciente, podemos incrementar o disminuirlas. Lo ideal es que no presenten hipoglucemia, que es una de las problemáticas o de los motivos por qué el paciente se asusta y abandona el tratamiento con insulina. Entonces, lo más adecuado es evitar ese efecto. Algo muy importante también es que hay que educar al paciente en cómo revertir esa hipoglucemia. Los datos de alarma de la misma, como es sudoración fría, palpitaciones o taquicardia, aislamiento, sensación de hambre, nerviosismo, y la pueden revertir consumiendo alimentos. ¿En qué tipo de alimento? El primero que encuentre bien puede ser 2 cucharadas de miel, un pan, un vaso de jugo. Lo importante aquí es que el paciente pueda revertir esa hipoglucemia y no nos lleve a alguna otra complicación. Y esta es la forma en que vamos a ajustar ese tipo de insulina. El esquema de 2 aplicaciones de insulina de acción prolongada al día consiste en la aplicación de insulina intermedia o NPH antes del desayuno y al acostarse. Para iniciar este esquema se debe calcular la dosis igual de 0.2 a 7 unidades kilogramo de peso o bien hasta 1 unidad por kilogramo de peso al día. Lo recomendable es que se inicie con dosis bajas para evitar la hipoglucemia y lo ideal es mejor ir incrementando las dosis de insulina. Lo que calculemos, un ejemplo es un paciente de 70 kilogramos, calculamos a 0.5 unidades por kilogramo de peso día. Este paciente le van a tocar 35 unidades de insulina al día, 2/3 van a ser por la mañana y 1/3 por la noche. La podemos repartir bien, 25 unidades por la mañana y 10 unidades por la noche. Y esta dosis la vamos a ir ajustando de acuerdo a si llega o no al paciente a las metas deseadas, tanto a nivel de glucosa en ayuno como preprandial, y lo vamos se puede ir ajustando de 5 a 7 días. En nuestro medio, por la sobrecarga de consulta, bueno, es un poquito difícil, lo podemos setar a los 15 días o incluso al mes, o bien darle la indicación al paciente que de acuerdo a las glicemias capilares que él presente,
él puede ir ajustando también la insulina, ya sea incrementando o disminuyendo de 2 o hasta 3 unidades de insulina. Y bueno, este es el efecto que se consigue con la administración de insulina NPH, que aún no es muy parecido al fisiológico. El esquema de 2 aplicaciones de insulina, bueno, está indicado en pacientes que persisten con hiperglucemia basal y postprandial. Y bueno, aquí se administra insulina NPH con insulina de acción rápida y ultra rápida antes del desayuno y antes de la cena. El objetivo de este esquema es buscar un mejor control al suprimir la hiperglucemia preprandial y postprandial. Aquí igual la insulina la vamos a calcular de 0.2 unidades hasta 0.7 unidades por kilogramo de peso al día, o la máxima sería 1 unidad por kilogramo de peso al día. 2/3 van a ser para insulina basal y 1/3 para insulina rápida o ultra rápida. El ejemplo anterior, bueno, un paciente que pesa 75 kilogramos, vamos a calcular a 0.5 unidades por kilogramo de peso día, le corresponderían 35 unidades, 23 unidades o bien 25 unidades corresponderían a insulina NPH, y en este caso, bueno, 12 unidades a la insulina rápida. Esta misma insulina NPH que ya calculamos que son 23 unidades, la vamos a volver a repartir 2/3 de manera basal y 1/3 en la mañana, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Y la insulina rápida también se vuelve a fraccionar, 2/3 para la mañana y 1/3 para en la noche. Que en este caso bien podemos repartir 14 unidades para insulina, en lo que respecta a insulina NPH, 14 unidades para en la mañana y 9 unidades de insulina NPH en la noche. De la insulina rápida, 8 unidades en la mañana y 4 en la noche. Es de esta forma en que podemos distribuir las insulinas. Y ese es el efecto que se logra, que también no es tan parecido al fisiológico, pero también nos ayuda a controlar sobre todo la glicemia postprandial y el objetivo también de controlar la glucosa en ayuno. Los ajustes de las dosis, bueno, también podemos guiarnos con el siguiente esquema. Si nuestro paciente presenta de 100 a 120, aquí la que vamos a ir ajustando siempre es la insulina basal, que en este caso sería la insulina NPH. Si la glucemia si presenta hiperglucemia matutina, si va de 100 a 120, podemos agregar o disminuir 2 unidades de insulina, les vuelvo a repetir, siempre y cuando nuestro paciente no presente datos de hipoglucemia. Si presenta datos de hipoglucemia, lo ideal va a ser ir disminuyendo la insulina en vez de incrementarla. Si nuestro paciente no presenta datos de hipoglucemia con cifras de 121 a 140, vamos a incrementar 4 unidades. Si presenta de 141 a 180, 6 unidades, y si es mayor a 180, 8 unidades. Y de la misma forma lo vamos a hacer con la insulina que vamos a aplicar durante la noche. La ventaja de este tipo de esquema es que se puede mantener la metformina aún. Con el esquema anterior, que es con insulina basal, también se puede mantener hipoglucemiantes orales. En este tipo de esquemas se suspenden sulfonilureas por el riesgo de hipoglucemia. Entonces nada más podemos mantener metformina para mejorar la resistencia periférica a la insulina y sobre todo para que nos ayude con lo del control del peso. Los esquemas intensivos, bueno, este esquema consiste en aplicación de 2 aplicaciones de insulina de acción ultralenta y 3 aplicaciones de acción rápida al día. También lo que se pretende es simular el efecto fisiológico de la insulina fisiológica, y se recomienda en pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, sin control con los esquemas previos. Y se aplica insulina de acción corta antes de cada alimento
y que puede ser con insulina NPH o glargina, y insulina rápida antes del desayuno y antes del desayuno y antes de la cena. Se recomienda aquí que la insulina NPH se aplica antes de acostarse en lugar antes de la cena. De igual forma va a ser si el paciente presenta no hipoglucemias. Para evitar ese efecto de la hipoglucemia, y en la práctica de lo que yo he visto, es más recomendable aplicarle antes de la cena para que no presenten hipoglucemia durante la noche. También aquí hay que tener cuidado y tener presente algo que se llama fenómeno del amanecer, que consiste en que el paciente presenta hiperglucemia entre las 5 y 9 de la mañana, y este fenómeno hay que tomarlo en cuenta porque si estamos checando la glicemia a esa hora, lo que vamos a hacer es sobreinsulinizar al paciente, y lo que debemos de evitar es ese efecto y sobre todo minimizar el riesgo de hipoglucemias. Igual esa insulina se va a calcular de 0.2 unidades a 0.7 unidades, 2/3 son para insulina basal y 1/3 para insulina rápida. Tanto la insulina basal como la preprandial se recomienda hacer ajustes con incrementos o descensos de 2 unidades de insulina. Los vamos a ir incrementando o disminuyendo de acuerdo a lo que el paciente nos refiera. En ese aspecto hay que ser un poquito más laxos con ellos. El inconveniente de este esquema es que el efecto de la insulina rápida puede potenciar el pico de acción de NPH, lo que va a producir hipoglucemia al mediodía y antes de las 0 horas a 3 horas. Entonces lo ideal es que la administren antes de la cena para evitar este efecto, o bien darle la recomendación al paciente que al lado de su cama o en un burocito ahí o una silla tengan a la mano algún alimento en caso de presentar hipoglucemia, y así de esa forma revertirlo. Aquí también la metformina se puede seguir administrando. El esquema con análogos de larga duración y análogos de corta duración, igual se aplica el análogo de larga duración por la noche o bien por la mañana, de acuerdo si el paciente refiere o no hipoglucemia, y se van a aplicar bolos de insulina rápida antes de los alimentos. Igual la podemos calcular de puntos de 0.2 a 0.7 unidades por kilogramo de peso al día. 2/3 son para insulina rápida, que en este caso insulina basal, que en este caso sería insulina glargina, y 1/3 para insulina rápida. Y los ajustes también van a ser más precisos, se pueden disminuir de 2 a 4 unidades dependiendo de las glicemias capilares de los pacientes. Aquí lo ideal es que los pacientes estén realizando glicemias capilares antes del desayuno, 2 horas después del desayuno, antes de la comida, 2 horas después de la comida, antes de la cena y 2 horas después de cenar, para ir ajustando también las insulinas rápidas y evitar la hipoglucemia. Este es el esquema ideal, aunque es el más costoso, pero es el más parecido al fisiológico. Y eso es lo que se logra con este tipo de esquemas, que es el más parecido al fisiológico. El otro tipo de insulina son las insulinas premezclas, que también permiten una sola inyección, ofrecen una cobertura basal y postprandial a dosis fijas, porque ya las insulinas están premezcladas. Nos evita la confusión de qué debemos de cargar primero, si insulina rápida o insulina NPH. Y es un método relativamente simple, es accesible, controla de manera adecuada a los pacientes, aunque también los costos son altos, y se recomiendan 2 o 3 aplicaciones al día antes de los alimentos. Tiene menos errores, como les decía, al momento de la administración. Y bueno, de las fórmulas que hay insulina NPH con rápida 70-30, que tiene un inicio de 30 a 60 minutos y un pico de 2 a 5 horas y una duración de 10 a 16 horas. Está la asparprotamina, asparprotamina con aspar libre, que es la Humalog Mix 70-30, y tiene un inicio de acción de 5 a 15 minutos con pico de
de acción de 0.5 a 1.5 y una duración de 10 a 16 horas. La otra combinación, que es liproprotamina y liprolibre, que conocemos como Malocmix 7525, que tiene un inicio de 5 a 15 minutos, tiene un pico también de 0.5 a 1.50 horas y una duración de 10 a 16 horas. ¿A quién y cómo vamos a indicar estas insulinas premezcladas? A pacientes que deseen un esquema sencillo y que haya ya inconveniente para aplicación de insulinas. Pacientes que no desean que se administren más de 3 inyecciones, pacientes que no requieran ajustes en la dosis y sobre todo en la cuenta de carbohidratos, que sobre todo pacientes que sean estrictos o un poco más apegados al tratamiento no farmacológico, sobre todo lo que es los alimentos. Y bueno, pacientes que deseamos que estén que alcancen los objetivos terapéuticos. Igual si un paciente está con insulina NPH, podemos darle las mismas unidades con las que está con insulina NPH, con las por decir, un paciente que tenga insulina NPH 20 unidades por la mañana y 15 unidades por la noche. Entonces le podemos dar de la Malocmix las 20 unidades por la mañana y 15 unidades por la noche. Si queremos ser un poquito más estrictos, bueno, podemos calcularle igual de 0.2 a 0.7 unidades por kilogramo de peso al día, igual 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, y se va ajustando igual de 2 a 4, disminuyendo, incrementando de 2 a 4 unidades cada 3 o 4 días. Y lo que les mencionaba, lo más importante es vigilar de no sobreinsulinizar al paciente. Bueno, antes de la aplicación de la insulina, bueno, es importante revisar los frascos, que no hayan cambiado de color, que no se haya cristalizado o que no las insulinas rápidas son claras, la NPH es más como lechosita, entonces hay que ir revisando la etiqueta, la fecha de caducidad. Para prevenir alguna reacción de los pacientes hay que rodar el frasco entre las manos para disminuir un poco el frío y asepsia y antisepsia al frasco. Donde la pueden aplicar son en muslos, abdomen, brazos y glúteos. Aquí lo recomendable que al momento de la aplicación de la insulina es que lo hagan con un pellizco para que quede sobre todo en tejido subcutáneo. No importa si lo hacen a 90 o 45 grados al momento de la aplicación, lo importante es que quede en tejido subcutáneo y no en músculo, para evitar sobre todo hipoglucemias y que realmente tenga el efecto de la insulina que deseamos. De los efectos secundarios con el tratamiento de la insulina es sobre todo el aumento de peso, que es algo que hay que cuidar. Y aquí es importante estarle recomendando las medidas higiénico-dietéticas a los pacientes. El tipo de alimentación ideal para ellos es el realizar 3 comidas y 2 colaciones. En poblaciones lejanas, que es un poquito más difícil, bueno, apegarse lo más que pueda a ese tipo de dieta, sobre todo ajustar la dieta en lo que hay de los frutos o alimentos que hay en la comunidad. También puede presentar edema, lipohipertrofia, sobre todo si se está aplicando en la misma área. La hipoglucemia, que es uno de los efectos secundarios y motivo por el cual el paciente abandona de manera rápida el tratamiento. Alergia, hay reacciones idiosincráticas y lipoatrofia. Y bueno, ya con esto concluiría mi participación de hoy. Y bueno, le dejo esta frase, que la salud no lo es todo, pero sin ella todos los demás es nada. Ahí tienen ustedes, doctores que nos escuchan en nuestra red de telemedicina de Oaxaca. Este tema que les decía nos da muchos tips y manejo de los pacientes diabéticos. Están invitados a consultarnos en nuestra página de Facebook, Telesalud Oaxaca. Ahí ustedes podrán ver nuevamente el tema y sacar sus conclusiones. Gracias a los hospitales que se han conectado en el día de hoy, como son Tamazola y Chalcatongo.
nos veremos posteriormente, no sin antes darle las gracias a la doctora Soledad Erika Sánchez Miguel el haber participado con nosotros en este día. Doctora, muchas gracias. Solamente le pediría que si nos diera su domicilio particular por cualquier tratamiento que alguien desee, ¿no? Los médicos han enviado a algún paciente. Bueno, mi consultorio se encuentra ubicado en la privada de Las Canteras 104, en la colonia Iscotel, en la clínica Las Canteras. Correcto, doctora. Pues muchas gracias. Buenas tardes, saludos a todos.